Julián Álvarez ha dado el sí al Barça. 5 temporadas, acuerdo personal total confirmado desde Argentina por los periodistas más cercanos al jugador. El delantero más codiciado de Europa ha elegido al Barça por encima de cualquier otro club del mundo, pero el Atlético ha respondido, y lo que ha puesto encima de la mesa ha dejado a Deco y a Laporta sin palabras. No piden solo dinero, han puesto 3 condiciones, y cada una es más brutal que la anterior. La primera, quieren quedarse con un jugador que el Barça tenía prácticamente firmado, un fichaje que toda la prensa daba por hecho, que el Barça creía que era suyo y que de repente el Atlético quiere arrebatarle en plena negociación. ¿Sabes de quién hablamos y cómo cambia todo el mercado del Barça si el Atlético se sale con la suya? La segunda condición, quieren un canterano culé, uno de los jugadores más valorados del vestuario, al que el Barça le estaba preparando una renovación. Un jugador que Deco considera línea roja absoluta, intocable, no negociable bajo ningún concepto. ¿Sabes quién es y por qué el Atlético sabe exactamente qué jugador es el más doloroso que puede pedir? La tercera, quieren otro jugador del Barça, otro canterano, otro culé de corazón. El Atlético aprieta donde más duele, 2 canteranos en la misma petición. ¿Es esto una negociación o una declaración de guerra? Y al final del vídeo lo que Flick ya ha dicho internamente sobre 2 jugadores que tienen que salir ahora que Gordon ha llegado y Julián está en camino. 2 nombres, 2 salidas y una va a doler más de lo que parece y además el circo que Vinicius está montando en la selección brasileña antes del Mundial. Y lo que eso dice sobre los 2 proyectos más grandes del fútbol español. Julián Álvarez lleva meses siendo el nombre más repetido en el mercado del fútbol europeo, el delantero que el Barça quiere como sustituto de Lewandowski, el que Flick ha pedido como prioridad absoluta para el ataque, el que tiene 24 años, ha ganado el Mundial con Argentina y la Champions con el Manchester City, y que en el Atlético lleva 2 temporadas siendo el mejor jugador del equipo. Esta semana, desde Argentina, la radio de Sports confirmó lo que muchos sospechaban, pero nadie había dicho tan claramente. El acuerdo entre Julián Álvarez y el Barça es total. 5 temporadas, condiciones personales cerradas. El jugador ha dado su palabra al Barça y no la va a retirar. Y la historia que hay detrás de ese sí es la que los culés veteranos necesitamos entender, porque Julián no eligió al Barça por descarte, lo eligió rechazando opciones millonariamente mejores. El PSG le ofreció 120 millones de euros más 2 jugadores. Le ofreció el mismo sueldo que a Dembélé, 22 millones netos al año, la oferta más cara que ha hecho jamás un club por un delantero en el mercado español. Y Julián dijo que no, que quería quedarse en España, que quería el Barça. El Arsenal también fue a por él. También dijo que no, un jugador que tiene al PSG y al Arsenal ofreciéndole contratos de 20 millones al año y lo rechaza para esperar al Barça. Eso no es una decisión de dinero, eso es una decisión de proyecto, de querer ganar la Champions con el mejor equipo de Europa, de elegir a Flick, a Lamine y a Pedri por encima de cualquier otra opción. Y ahora hay 7 periodistas de referencia internacional que confirman la oferta del Barça. Fabrizio Romano, Fernando Polo, Gastón Edul, Mateo Moretto, Verónica Brunati, Santi Valle y Germán Groba. 7 fuentes independientes, todos diciendo lo mismo. El acuerdo personal existe, la oferta de 100 millones está encima de la mesa del Atlético, y los que dicen que es mentira son 3 cuentas vinculadas al Atlético, 7 contra 3. Y los 7 tienen credibilidad internacional. El problema es que el Atlético no quiere negociar. Enrique Cerezo dijo esta semana en un acto público que Julián jugará muchos años más en el Atlético y el club ha puesto 3 condiciones que saben perfectamente que son difíciles de aceptar. Estas son las condiciones. Los términos personales están cerrados, pero el acuerdo entre clubes está bloqueado. El Atlético quiere entre 120 y 125 millones según las fuentes argentinas. El Barça ofreció 100, hay una brecha de entre 20 y 25 millones que hay que cerrar. Y hay algo sobre la situación de Julián en el Atlético que también hay que entender. El jugador no solo quiere irse, ha comunicado formalmente al club que no quiere renovar, que su deseo es el Barça, que no ve su futuro en el Atlético. Un jugador que ha comunicado formalmente que no quiere seguir es el peor escenario posible para cualquier club, porque un jugador que no quiere estar rinde de menos, distrae al vestuario y genera una tensión permanente que acaba afectando a todo el equipo. El Cholo Simeone lo sabe, Alemany lo sabe y Cerezo lo sabe. Por eso la postura pública es dura.
Julián se queda, tiene contrato, estamos muy contentos con él, pero en privado todos en el Atlético saben que retener a un jugador que quiere irse con esa determinación es prácticamente imposible a medio plazo. La pregunta no es si Julián va a salir, la pregunta es cuándo y a qué precio. Y el Barça quiere que sea este verano, antes del Mundial, antes de que el precio se dispare. Gastón, el periodista más cercano a la selección argentina, lo dijo esta semana con una claridad que no deja margen. Julián no jugará en el Atlético la próxima temporada, sin condicionantes, sin matices. Y además de la brecha económica, el Atlético ha añadido 3 condiciones que convierten esta negociación en la más complicada del mercado europeo. Y aquí llegamos a la parte más explosiva de todo lo que está pasando. Bernardo Silva, la primera condición del Atlético y la que más ha sorprendido al Barça. El Atlético quiere a Bernardo Silva, el portugués que durante semanas estaba prácticamente cerrado con el Barça, el que salía libre del Manchester City, el que había rechazado 18 millones del Atlético para cobrar 4 con el Barça y ahora el Atlético lo mete como condición en la negociación por Julián. La lógica es diabólica. El Atlético sabe que Bernardo Silva quiere ir al Barça, pero si el Barça cede en esta condición para conseguir a Julián, pierde a Bernardo y si no cede, la negociación por Julián se bloquea. Es una trampa perfecta, una condición diseñada no para ser aceptada, sino para hacer daño, para forzar al Barça a elegir entre los 2 fichajes más importantes del mercado. ¿Por qué el Atlético quiere a Bernardo? Porque necesita calidad en el medio campo, porque le ofrecieron 18 millones al año y el jugador dijo que no y porque ahora meterlo como condición en la negociación por Julián les da una palanca que de otra manera no tendrían. Pero hay algo que el Atlético no controla, la voluntad de Bernardo Silva. El jugador ha elegido el Barça, ha rechazado la oferta económicamente irresistible del Atlético. Ha esperado meses para que el Barça le diera el sí y un jugador con esa determinación no va a cambiar de destino porque el Atlético lo meta como condición en una negociación. La historia de los últimos meses lo dice todo. Cuando el Atlético le ofreció 18 millones al año, 4 veces más de lo que ofrece el Barça, Bernardo Silva lo rechazó, llamó al Barça, dijo que quería esperar, que el proyecto de Flick le convencía más que cualquier cantidad de dinero. Un jugador que hace eso no cambia de opinión porque el Atlético lo meta en un contrato de intercambio. Bernardo Silva al Barça. Esa es la realidad que el Atlético quiere cambiar y que el Barça tiene que proteger. Y hay un dato que lo confirma todo. El Barça acaba de comunicar que el acuerdo con Bernardo Silva es total, que solo quedan detalles por pulir, que el anuncio es inminente. Acuerdo total, a pesar de que el Atlético lo ha puesto como condición, porque el Barça no está dispuesto a ceder en Bernardo. La segunda condición es la más fuerte, la más dolorosa de las 3. El Atlético quiere a Marc Bernal, el canterano que el Barça considera intocable, el mediocentro formado en la Masia, el jugador al que el Barça le estaba preparando una mejora de contrato, una de las grandes apuestas del club para los próximos años.